un historiador liberal que explica cómo las grandes empresas se beneficiaron con el nazismo. Es decir, yo contra la ignorancia no puedo. Y esto sí es perfecto. Yo creo que es de una ignorancia absoluta decir que los sistemas nacionales socialistas eran capitalistas. En el caso de la Alemania nazi, la banca estaba nacionalizada, las empresas estaban forzadamente cartelizadas, los precios los fijaba el gobierno, la producción la determinaba el gobierno, y sí, hubo capitalistas que hicieron plata con eso, por supuesto, como lo puede haber en cualquier sistema de corrupción crony capitalism, que también existe en Argentina, que supongo que no es un ejemplo de libertad económica. Y es más, yo les voy a decir una cosa, este país yo lo admiro, es uno de los países que más admiro en el mundo, y lo único que no puedo entender es cómo es posible que en todos los indicadores, si vamos a hablar de libertad económica, capitalismo versus intervencionismo, Chile está muy por sobre Argentina cuando hace 100 años o hace 60 años era completamente al revés. ¿Por qué? Ustedes han expandido el tamaño del Estado y han aniquilado la libertad económica en este país. Ustedes ven un ranking de libertad económica, Argentina no está ni entre los 100 primeros puestos, Chile está entre los 15 primeros. Ahora yo te digo, ¿quién tiene menos pobreza? ¿Quién tiene menos inflación? ¿Quién tiene menos deuda pública? ¿Quién tiene mayor movilidad social? ¿Quién tiene mayor índice de desarrollo humano en las Naciones Unidas? Etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre Estados Unidos, que lo han atacado tanto, no se olviden que en Suiza hay capitalismo, en Noruega hay capitalismo, en Finlandia hay capitalismo, en Suecia hay capitalismo, en todos esos países hay capitalismo donde tú no puedes dar el mismo ejemplo. Y lo que decía Stephen Hicks es cierto, los pobres en Estados Unidos viven con un ingreso en promedio 10%, no 10%, 10 veces superior, 1000%, 10 veces superior a los pobres en los países que son menos capitalistas o en los cuales se aplica el modelo que ellos están defendiendo. Entonces, no me digan aquí que el nacionalsocialismo era sobre el individuo y sobre la libertad económica, porque era todo lo contrario. Queremos hablar de pobres, queremos hablar de cómo se vive bajo el socialismo. Hablemos de los hechos, hablemos de la experiencia, de la realidad. Yo acabo de estar en Venezuela, el año pasado estuve en Cuba y vi cómo vive la gente en Venezuela. La gente que revisa las bolsas de basura, sí, usted se ríe, pero la gente la está pasando mal y es por culpa de una ideología que mucha gente sigue defendiendo. Gracias, Antonella. Eduardo, vos querías comentar, pero seguramente podés elaborar, porque Antonella trajo el caso de Venezuela y vos habías planteado que eso no era de ninguna manera... Sí, bueno, producto del hecho de que ignoramos la realidad y confundimos vacas con caballos, le llamamos socialismo a cualquier cosa, y entonces Venezuela es socialista porque un tipo delirante se le ocurrió llamarle socialismo del siglo XXI, y hay otro delirante que es un dictador que dice que con un pajarito se conecta con el otro. Ahora, eso no es socialismo, eso es capitalismo. No solamente... Respetemos, por favor, dejémoslo hablar. No solamente eso es capitalismo, sino que todos los países pobres a los que Antonella no quisiera ir, y yo tampoco, como Haití, son capitalistas. El primer animal en el espacio tiene el mismo nombre que mi perra, se llama Laika. El primer ser humano en el espacio, Yuri Gagarin, la primera mujer en el espacio. Decir que el socialismo no había innovación y no hay crecimiento es desconocer la historia. Rusia era una sociedad completamente atrasada de los cánones de su época y se transformó en 50 años en la segunda potencia mundial. Entonces decir que no hay desarrollo de la riqueza es un absurdo. Miren, este es el problema. Si yo comparo la realidad del capitalismo, la situación de los seres humanos en cualquier sistema con una utopía, siempre la realidad sale perdiendo. Pero a mí me gustaría que ellos me dijeran dónde está y dónde existió el ideal socialista del que ellos están hablando. Porque hasta donde yo sé, y sería interesante que me digan un país que ustedes admiren hoy en día, o tal vez no existe ninguno, porque ninguno está a la altura del principio moral que ustedes están enarbolando, pero ¿dónde está eso? Déjenme darle, aquí hablaron con números y pudieron citar con los dedos de una mano algunos de los logros del socialismo en la Unión Soviética, a pesar que el mismo Lenin tuvo que aplicar la nueva política económica y abrirse a cierta forma de capitalismo porque estaba fracasando completamente la economía centralmente planificada. Pero más allá de eso, déjenme darle algunos números. En el siglo XIV, siglo XV, en Inglaterra murió el 40% de la población producto de la peste negra. En Florencia fue el 50% de la población. Eso no es hace mucho tiempo. Lo mismo se aplica a toda Europa. En 1696 el 25%, 30% de la población de Estonia murió y de otros países europeos por hambre. Por hambre. Eso no es moral, eso no importa, me van a decir ellos. Bueno, eso ya no existe. ¿Saben por qué? Porque vino la revolución industrial y vino el mercado, vinieron las empresas, vino la innovación. Ahora, si eso no es
un triunfo moral, incluso del tipo que predicaba Marx, que es lo que es. O sea, hoy día la gente, en los países en que se muere de hambre, en los países donde el capitalismo no está, y voy a terminar con un dato antes de que Iván me interrumpa porque lo noto nervioso. China, la China comunista de Mao, el año 1950 se quedó en el sistema que yo supongo que ellos proponen, o sea, que todavía no han dicho qué es lo que proponen en la práctica. Entonces cuando lo expliquen tal vez vamos a tenerlo más claro. En 1950 China tenía el ingreso per cápita de la Europa del siglo XV. Vivían en el equivalente a la Edad Media europea los chinos. Y fue un comunista, Deng Xiaoping, el que dijo, no importa qué color sea el gato, no importa qué caza ratones, abrió la economía y hoy China es una sociedad más desigual que antes, es decir, la igualdad, la miseria que tenían antes ha desaparecido, y tú tienes 420 millones de personas con un ingreso per cápita de más de $23.000. Así que si queremos hablar de números, porque alguien nos desafió a hablar de números, esos son todos números oficiales avalados por todas las organizaciones internacionales. ¿Dónde están los números del socialismo? Gracias, Axel. Las primeras experiencias no siempre funcionan y a veces fracasan, pero muestran el futuro. El socialismo es eso, es un futuro donde todos tengamos para vivir y donde justamente se desarrolla el individuo, porque el individuo va a estar desligado de las tareas biológicas. Vamos a dejar de preocuparnos por comer, por vestirnos, por tener una vivienda. Vamos a despreocuparnos de eso porque la sociedad eso ya lo resolvió. A diferencia de la Edad Media, donde efectivamente las hambrunas eran masivas, era porque la sociedad no podía producir todo lo que se necesitaba. Hoy en día, la sociedad produce todo lo que la humanidad necesita. Es cuestión de que la humanidad se apropie de su verdadero trabajo y se dedique justamente a su labor de creación individual. Aquí hemos llegado al punto de hablar de violencia revolucionaria para cambiar la sociedad. Bueno, este ha sido el discurso clásico del socialismo y todo lo que vimos en el siglo XX, con los 100 millones de muertos, es la consecuencia de eso. Se habla de esa violencia revolucionaria porque se cree que el fin al cual se está apuntando, lo acaba de decir, esta utopía, este futuro. El socialismo nunca existe en la práctica, siempre está en el futuro, ¿no? Hay que llegar. Bueno, es tan grandioso que justifica el costo. Y a Eric Hobsbawm una vez le preguntaron al famoso historiador marxista si es que valía la pena matar a millones de personas para construir la sociedad socialista, y él dijo que sí. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué moralidad es esa? La que contempla como parte de su metodología el asesinato y la insurrección violenta en contra de millones de personas. No necesariamente van a caer los que supone que según esta teoría son culpables, sino millones de inocentes también, o cientos de miles de inocentes, como pasó en la historia. Yo creo que a estas alturas, me quedan 30 segundos, debatir sobre la moralidad del socialismo después de toda la evidencia empírica es como pensar que una pareja que te ha sido infiel 30 veces, ahora sí que sí va a llegar el momento donde te va a ser fiel. Es completamente ingenuo e iluso. Estamos esperando que lleguen los resultados, los vamos a ver en pantalla. Vamos a primero vamos a ver la primera votación. O sea, lo que se votó al principio, vemos que el público está mayormente a favor de la moralidad del capitalismo, había una minoría en la moralidad del socialismo y había un 30% de indecisos. El post... A ver, esto se interpreta así. La moral del socialismo ganó 9 puntos, ¿no? No, 11, perdón. Más 10, 24, más 1. Y la moral del capitalismo ganó 10, son 56, o sea, más de 17 puntos. Muchas gracias. Así que los ganadores son los capitalistas.